Eh, Muy buenos días. La Defensoría del Pueblo ha hecho un informe sobre la salud intercultural de pueblos indígenas. Es el informe 169 que recientemente ha sido publicado, y en él se encuentra y se halla un conjunto de problemas alrededor de la salud que se brinda a los pueblos indígenas. Un primer hallazgo de este informe es que el 51% de comunidades nativas de nuestro país no cuenta con un servicio de salud, es decir, uno de cada dos comunidades en nuestro país no tiene ni una posta médica ni un establecimiento de salud. Ese déficit es terrible para un país en el cual una amplia población de nuestro país pertenece o forma parte de un pueblo indígena. Sin embargo, el problema no es solo ahí, sino que también en aquellas zonas donde sí hay un establecimiento de salud, este no necesariamente llega en condiciones adecuadas y de manera oportuna a toda la población a la cual debe servir. Por ejemplo, hay establecimientos de salud que cuentan con un solo personal técnico, ni siquiera un médico, sino un enfermero técnico que tiene que atender en algunos casos hasta 18 localidades. Esto significa que este personal técnico tiene que irse a comunidades que se encuentran a 4, 5 o 6 horas de distancia para poder atender a algún paciente. En el transcurso de ese tiempo deja cerrado el establecimiento porque no hay otra persona que pueda atender, y de las otras 17 comunidades, si quieren recibir algún tipo de atención, van a ver que no pueden ser satisfechos ante ese problema, ¿no? Sí, en la medida que estamos hablando de una población indígena, y en tanto en nuestro país hay 52 pueblos indígenas, por lo menos reconocidos por el Ministerio de Cultura hasta este momento, el Perú tiene que brindar por obligación, no solo a nivel legal, sino también a nivel convencional. El convenio 169 reconoce el derecho a la salud intercultural como un derecho que tienen los pueblos indígenas. Entonces, en esa medida, el Estado peruano tiene que adecuar su sistema de salud que brinda a esta población en estas zonas a determinadas características que esta población tiene. Por ejemplo, que los funcionarios de salud hablen una lengua asociada a las regiones donde se encuentran, o que incorporen a la medicina tradicional que estos usan en sus tratamientos, o que por lo menos tengan un tipo de relacionamiento con los agentes tradicionales de la salud, como los xeripiari, los curanderos, las parteras. Es decir, el sistema de salud oficial que tiene el Estado está en la obligación a nivel convencional, a nivel constitucional e incluso a nivel de la Ley General de Salud, a que este servicio de salud de algún modo tenga que incorporar las características en las cuales y las costumbres de estas personas en las cuales se encuentran en estas zonas. A ver, hay un conjunto de, barreras y problemas ya preexistentes a la situación en la cual se encuentran los pueblos indígenas. Históricamente ha habido un abandono del Estado hacia las comunidades nativas de la Amazonía, que han impedido que éstas se desarrollen de manera adecuada en términos, de igualdad de condiciones que otras zonas urbanas o periurbanas de nuestro país. La lejanía de ellas ha hecho que no reciban, por ejemplo, servicios de agua potable de manera adecuada, infraestructura, para el acercamiento de estas comunidades hacia otros centros urbanos del país, que impiden en términos reales la posibilidad de un acceso a determinados circuitos económicos. Esto genera y repercute sin lugar a dudas en su salud, porque por ejemplo muchas de estas comunidades, al estar alejadas, la posibilidad y no existir los medios y la infraestructura adecuada para relacionarse con otros centros urbanos, genera que frente a una emergencia sanitaria, alguna población que tiene algún problema, o alguna persona que tiene algún problema, no pueda ser llevado de manera inmediata hasta un centro de atención con mayor nivel resolutivo. Imaginemos que hay una situación en la cual la persona
digamos, por un accidente pierde una pierna y requiere inmediatamente una operación. Esta no se puede hacer en el centro o en la posta médica, tiene que ser realizada en un hospital. Nosotros hemos visto casos de comunidades en las cuales el traslado de la comunidad hasta el hospital puede tomar hasta 20 horas. Esto en una emergencia puede ser fatal para la persona. Eso es una brecha sanitaria que requiere en este momento un vuelco en la mirada estatal. No podemos pensar que los ciudadanos tienen que ir hacia el puesto, sino es más bien que el servicio de salud del Estado tiene que acercarse mucho más al ciudadano, porque si no estamos generando la pérdida de vidas. Un segundo problema también contextual, por ejemplo, es todos los problemas asociados a las picaduras o las mordeduras de determinados animales o determinados insectos. Esto genera, por ejemplo, que nosotros hayamos visto que en 50% de las comunidades nativas y de los establecimientos supervisados en ellas no cuenten con sueros antiofídicos, es decir, con sueros que pueden, o antídotos que pueden salvarle la vida a alguna persona. No saben que cuando le pica o le muerde uno de estos animales tiene hasta 4 horas para poder recibir el antídoto, el suero antiofídico, como se llama, digamos, oficialmente. Sin embargo, al no contar con estos establecimientos, lo que estamos generando es un contexto de posible daño irreparable para la salud e incluso la vida de estas personas. Sí, justamente en todo el año pasado ha habido un proceso de consulta previa de la política de salud intercultural. El Estado, por primera vez a partir del Ministerio de Salud, se ha sentado a dialogar con cada una de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, tanto amazónicos como andinos, para poder establecer una política de relacionamiento en varias áreas del sistema de salud. Se han llegado a determinados acuerdos y ahora justamente está pendiente su aprobación para que ésta entre en marcha. Lo que tenemos como líneas centrales de trabajo que realizar entre el sistema oficial, el Ministerio de Salud y los pueblos indígenas es un relacionamiento constante. Estamos hablando de un relacionamiento asociado a la incorporación de los saberes de la medicina tradicional, por ejemplo, en la propia intervención del funcionario de salud para hacer un tratamiento de estas personas. Sin la información adecuada del funcionario sobre las plantas que estas personas usan, probablemente el tratamiento no sea lo más satisfactorio. Entonces no podemos negar que estamos en un contexto distinto al urbano, estamos en un contexto indígena en el cual las personas perciben que estas plantas los ayudan en su desarrollo, en su recuperación a la salud, y que les es beneficioso. Entonces, si nosotros negamos esa medicina tradicional, lo que estaremos generando en la práctica es la negación de la propia cultura. Entonces, si el funcionario de salud que se encuentra en la zona no comienza a analizar cuáles son las plantas medicinales que se usan en el contexto en el cual se encuentra, lo que lo manifiestan las personas es que sienten que en verdad se está negando la posibilidad de que su cultura sea incorporada dentro del propio sistema de salud. Esto genera distancia en la relación entre el sistema de salud oficial y el sistema de salud indígena. Un segundo elemento que también se requiere es que el uso de intervención de los agentes tradicionales o de los médicos tradicionales que existe en estas zonas. Por ejemplo, en el caso de Imasa, en la zona de Amazonas, en la región de Amazonas, nosotros podemos ver con un reciente estudio de la Organización Panamericana de Salud que el número de mujeres que asisten al parto institucional, es decir, el parto que se hace en un establecimiento de salud, es reducido en zonas indígenas. Como ustedes saben, el problema principal en relación a la salud materna se encuentra en la mortalidad materna, es decir, muere la madre durante el trabajo de parto. Esto es un objetivo del milenio, la reducción de esta mortalidad infantil, y el Ministerio de Salud ha entendido que la reducción de esta mortalidad se puede, generar a partir de que las mujeres reciban una atención en un centro hospitalario, un centro de salud oficial.
Sin embargo, en zona indígena uno halla que esta reducción, digamos, o el ir a los establecimientos de salud no necesariamente ha aumentado en los últimos años. Hay zonas en las cuales el 60% de los partos se hacen a domicilio, es decir, en el propio domicilio de la mujer indígena que está embarazada. Esto se puede deber a dos factores. Uno, que puede ser la brecha que ya hemos señalado, accesibilidad, es decir, está muy lejos el establecimiento de salud y por lo tanto no voy, o a brechas culturales, es decir, llego a un establecimiento y en el establecimiento de salud esta persona no habla mi lengua, o me atiende un hombre, cuando yo, en mi cultura, eso es un tema tan íntimo que debería ser atendido por una mujer, o recibo algún tipo de maltrato en relación a mis costumbres y eso me aleja de volver al establecimiento de salud, o como hemos visto también que si bien hay normas asociadas al parto vertical y hay determinados instrumentos para usarse, en muchos de esos ese instrumento es puesto para tender la ropa, para digamos guardar determinados instrumentales de otra naturaleza y no es ofrecido necesariamente a las mujeres que quieren dar a luz. O por ejemplo también que el servicio mismo, hay afiches en los cuales vemos que si bien ha habido un esfuerzo del establecimiento de salud en traducir a la lengua indígena algunas frases en relación a la propia, digamos, al propio tratamiento, al propio seguimiento que se le tiene que hacer, las imágenes todavía se mantienen con imágenes de mujeres occidentales que no necesariamente pertenecen a la cultura a la cual se ha ido. Entonces, el servicio tiene que cambiar para poder ser atractivo y generar confianza en la población. De lo contrario, estos índices de mortalidad materna se mantendrán en zona indígena todavía muy altos porque las mujeres no necesariamente irán al establecimiento de salud. Sin embargo, también hemos visto prácticas bien interesantes en algunas zonas en relación a este relacionamiento. El establecimiento no obliga a la mujer a ir a este lugar, sino que más bien un enfermero técnico va hasta el domicilio y espera en la puerta a que la partera atienda dentro del domicilio a la mujer que está dando luz. Si hubiera un problema, el enfermero o el personal técnico ingresa a la zona para poder hacer el traslado y poder, digamos, ya atender de otra manera frente a la emergencia que se ha presentado. Entonces, ahí vemos un nivel distinto de acercamiento del sistema de salud a un problema real, que es la mortalidad materna y que tiene que tener soluciones alternativas a las que estamos viendo en la actualidad, que es prácticamente la obligación de que la mujer vaya al establecimiento de salud. El 20 de enero presentamos este informe y en la presentación el viceministro de Prestaciones del Ministerio de Salud, quien ya había leído con anticipación el documento, hizo un conjunto de anuncios muy importantes para nosotros. En relación a, por ejemplo, se va a aumentar el presupuesto en zona amazónica en casi 100 millones de soles. Ha señalado también que se va a incorporar nuevo personal sanitario a la zona amazónica, casi 1000 nuevos funcionarios van a comenzar a trabajar ahí. Anunció también que se va a aprobar en las próximas semanas la política de salud intercultural, que fue materia de consulta previa y que llegó a acuerdos en septiembre del año pasado. Entonces hay anuncios interesantes que se vienen dando que pueden generar determinadas mejoras a corto plazo en la zona amazónica. Sin embargo, para nosotros no solo es cuestión de que el Ministerio de Salud incorpore nuestras recomendaciones, porque en la ejecución e implementación de la política, digamos, de salud finalmente la realizan los gobiernos regionales en las, digamos, jurisdicciones que les competen. En ellas nosotros vamos a tener un trabajo en las próximas semanas muy arduo, aprovechando justamente que han cambiado los gobiernos regionales y hay nuevas autoridades elegidas, para tratar de que, digamos, vean que el problema principal que tienen en sus regiones es un problema sanitario que está generando
que mucha población indígena mantenga altos índices de desatención y altos índices de morbilidades nuevas. Esto tiene que ser atendido de inmediato y por eso hemos recomendado a los gobiernos regionales la necesidad de que constituyan dentro de su estructura de las DIRESA, de las direcciones regionales de salud, una instancia que pueda atender de manera particular a la población indígena. Lo señalamos porque cada pueblo tiene características distintas y atenciones diferenciadas que se tienen que dar. Y por ejemplo, en la zona de Loreto, en la región Loreto, hay 25 pueblos indígenas que tienen que ser atendidos. No puede la DIRESA tener un tratamiento similar a cada uno de ellos con los problemas que cada uno también mantiene. En ese sentido, la dirección regional debería designar un ente, una entidad que pueda abordar esa problemática y pueda atender de manera diferenciada los problemas distintos que tienen